movimiento 15M nos hemos estado movilizando para pedirle al poder democracia real ya y justicia social. Antes que nosotros, y también con nosotros, formando parte de nuestro movimiento como uno más, otras fuerzas han luchado por objetivos parecidos o idénticos a los nuestros. La huelga general del 29S, en la que seguro muchos de nosotros participamos activamente por creerla justa y necesaria. Las movilizaciones de los llamados movimientos alternativos, en los que seguro que también muchos de nosotros coincidimos en la razón de sus demandas y acudimos a sus convocatorias. En estas movilizaciones y en las nuestras le pedimos al Gobierno de la Nación democracia participativa, y él nos ha dado una reforma de la ley electoral salida de las catacumbas y que empeora la anterior situación antidemocrática de las urnas. Le pedimos más participación democrática y él nos ha dado una reforma de la Constitución sin la posibilidad de que el pueblo soberano decida en las urnas sobre si la acepta o no la acepta. Le pedimos justicia social. A nuestras peticiones el poder responde con la jubilación a los 67 años. Una reforma laboral reaccionaria, totalmente contraria a los intereses de los trabajadores. La congelación de las pensiones. Responde poniendo en las farmacias medicamentos basuras para los ancianos y las personas con enfermedades crónicas, los más necesitados de la sociedad. Responde mermando la ley de dependencia hasta extremos insoportables y un largo etcétera que algunas veces termina en palos. El poder ha hecho oídos sordos a todas nuestras reivindicaciones. El poder se ampara en las victorias electorales, aunque estas victorias dejen mucho que desear, y aunque en los programas que presentan a los electores no indicaran sus intenciones para con el pueblo trabajador. Pero eso sí, la actual Constitución lo permite y avala. Os quiero recordar que tienen en este momento en el Parlamento, los que van a reformar la Constitución, las 3/5 partes del Parlamento, y que por lo tanto están legitimados por la actual Constitución para hacerlo, queramos o no queramos. España camina con esta Constitución que no garantiza ni la democracia participativa y real, ni la justicia social, ni aun siquiera la independencia del Vaticano, como bien han demostrado vergonzosamente las autoridades en la reciente visita del Papa a Madrid, hacia una situación similar a la que nuestro país vivió al final del siglo XIX y principios del siglo XX. Injusticia social, atropello para el pueblo y opresión. La única manera de no caminar en esta dirección es mediante una Constitución que garantice la democracia real y la justicia social. Y esa Constitución solo se puede dar en un marco republicano. Si no es así, en 20 o 30 años, este país habrá retrocedido un siglo en derechos del pueblo y habrá retrocedido también un siglo en deberes de los que tienen el poder político y económico en España. Nada se puede hacer sin la República. Yo os pido que desechéis todas las ilusiones, de movilizaciones y esas cosas, y que trabajemos conjuntamente en dar una alternativa política republicana a los actuales partidos políticos y al actual sistema parlamentario español. Gracias por escucharme, nada más. Hay que hacerlo luchando, y con esto ya podríamos plantear una movilización, una manifestación en las puertas del Congreso, y para reformar la sociedad en general ya podemos ir caminando hacia una huelga general, por ejemplo, que es la única manera de presionar realmente donde duele. Bueno, a mí me gustaría insistir en dos aspectos que se han tocado aquí, y es qué es lo que refleja esta reforma. Esta reforma refleja algo que fue el origen, el surgimiento de todas estas movilizaciones. Por un lado, la crisis del sistema político. Estamos ante una crisis de legitimidad del sistema político. Es algo que no es nuevo, yo creo que ya surgió cuando la guerra de Irak, la invasión de Irak en el 2003, no sé si recordamos todos, en el que un montón de gente salimos a la calle a decir que lo llaman democracia y no lo es.
Y salimos a decir eso porque había un parlamento que estaba tomando una decisión de intervenir y de implicarnos en una guerra que era legal, esa intervención era legal, pero no contaba con legitimidad, no contaba con el apoyo del 80% de la población española que se expresaba en las calles de forma explícita y manifiesta. Esto lo traigo a colación porque aquí se ha dicho que es lo mismo legalidad y legitimidad, y que el Parlamento tiene la legalidad o cuenta con la legalidad y la legitimidad para llevar adelante estas reformas. No es así, no es lo mismo la legalidad que la legitimidad, a pesar de que los políticos y los teóricos de teoría política insistan dentro del derecho positivo en identificar legalidad y legitimidad. No, la legitimidad tiene que ver con el apoyo, con el consentimiento y con la justificación del ejercicio del poder. Y esa aceptación no la tienen los políticos en este momento. Por lo tanto, yo implicaría y relacionaría la reforma que se está llevando a cabo con la pérdida de legitimidad del sistema político. Por otro lado, ¿de dónde viene también esta pérdida de legitimidad? Pues como se ha dicho aquí, por las características de nuestra Constitución. Nuestra Constitución es el resultado de una componenda, de un amaño, si queréis, como decía un compañero hace tiempo, de los poderes franquistas y los poderes constituidos en ese momento, y resulta también de un pacto que es preconstitucional. Es los pactos de la Moncloa, que son pactos de Estado entre las fuerzas políticas del franquismo y las emergentes en ese momento, que acuerdan unas condiciones económicas para la transición. Y a partir de ahí se elabora una constitución, la Constitución del 78, que no es el resultado de un proceso constituyente. Para que haya un proceso constituyente tiene que haber una convocatoria a toda la ciudadanía para discutir sobre esa Constitución y sobre esas leyes. Eso no se hace, y lo único que se nos ofrece es la aceptación de esa Constitución de 78 que votamos en las urnas. Claro, una votación también condicionada por la salida del franquismo, con toda una serie de, de alguna forma no se puede decir que la gente en plenas condiciones y garantías aceptó esa Constitución. De hecho, hay partes del territorio español que no aceptaron esa Constitución, como el País Vasco, con lo cual deja mucho que desear. Entonces, a lo que iba es que esa Constitución es una Constitución que también resulta de las fuerzas encontradas de la movilización social del 78. Por eso es una Constitución, digamos, que contiene dos constituciones. Una parte que refleja los derechos sociales y las garantías, que es lo que un poco la contradicción que ven los compañeros de economía, en donde se nos garantiza un Estado de Derecho, los servicios públicos, etcétera. Entonces eso se refleja porque en esa época había una movilización social muy importante demandando ese derecho a una vivienda digna, toda una serie de condiciones y de garantías. Es el resultado, pues, de la lucha social de nuestros padres en ese momento, pero también refleja toda esa otra parte que son las garantías que da esa Constitución a los poderes franquistas y al capital en ese momento, y le da unas garantías en relación a cómo se va a crear esas condiciones laborales, esas condiciones de trabajo, cómo se va a doblegar a la fuerza de trabajo y cómo se va a constituir el sistema político, para que tengan esa posibilidad de ordenar. Entonces, en ese caso yo creo que hay que recuperar esa crisis del sistema político en relación con la Constitución, y está muy bien lo que decían los compañeros de que la base es esa Constitución que es contradictoria y que es el resultado de un proceso como el del 78. Y el segundo aspecto que me gustaría resaltar es el de la pérdida de soberanía. Esta reforma que tenemos refleja también el cómo los poderes políticos están subordinados a los poderes económicos, pero no solo de este país, a los poderes económicos y a las clases altas, sino a los poderes económicos europeos, pero también internacionales, como es el caso de la subordinación a toda esa política norteamericana que cuando invierte en nuestro país, cuando negocia con nuestro Estado determinadas prebendas a las empresas, por ejemplo, de energéticas, ¿no?, para vender las energías limpias, etcétera. También hay una política global a la que define el Fondo Monetario y el Banco Internacional, que está señalando cuál es el camino que tenemos que seguir este país. Entonces, a mí me gustaría que en las propuestas que se hagan
dado que estamos hablando de una reforma que, como dicen los compañeros, vamos a tener que paralizar, yo creo que es verdad que hay que enfrentarse a lo que tenemos ahora, aquí, en este momento, pero no hay que perder de vista que esto tiene unos antecedentes y que tiene un trasfondo. Y ya para terminar, yo creo que deberíamos de pensar que quizá estamos a las puertas de un golpe de Estado, o que se está dando un golpe de Estado que tiene unos antecedentes que han sido todos los recortes y todas las reformas que llevamos sufriendo y que han dado como resultado el 15M por el que estamos manifestándonos. Es un golpe de Estado no violento, pero, bueno, violento, quiero decir, no violento porque ya parece que está cambiando lo de las policías, ¿no? Pero estamos ante un golpe de Estado y yo creo eso que hay que ponerlo sobre la mesa. Quizá no sea banal que estos días, no sé si ayer o antes de ayer, en los informativos y en Televisión Española volvieran a recuperar un documental sobre el golpe de Estado o una serie sobre el golpe de Estado, curiosamente. O que vuelvan a recuperar, por ejemplo, un programa sobre la OTAN y sobre el referéndum de la OTAN. No sé, los medios de comunicación, no olvidemos que son empresas, son corporaciones y que también tienen mucho interés en que nos traguemos todo lo que está pasando. Es el turno de Eduardo. De la Constitución, en un mes de agosto, que para los que tenemos una cierta edad, en los años 70, le llamábamos angustio, porque en agosto nos las daban por todos los lados, y volvemos a recuperar esas prácticas. Con nocturnidad, alevosía y agosticio, plantean nuevas reformas laborales, la reforma de la Constitución y todo lo que nos espera, que todavía no nos han anunciado. Y esto nos permite ver qué es lo que está en juego. Suena muy dramático, pero para muchas personas, para mucha gente de la especie humana, en los próximos años lo que se juega es la supervivencia masiva. Podemos asistir a un fenómeno de miles de millones de muertos en los próximos años. Ya contamos por millones, podremos alcanzar los miles de millones. Y ya está demostrado que no les importa. De tal manera que esos principios que se ha citado aquí, que han fundamentado este movimiento, esto no es una democracia, ellos no nos representan, hoy día son más fuertes que nunca, tienen más vigencia que nunca, son más evidentes que nunca. Nuestro problema fundamental es cómo alcanzar al resto de la población, cómo llegar a la gente, cómo explicar a los demás desposeídos de este país la situación en que se encuentran y que se van a encontrar en los próximos tiempos, y hacer que se conciencien y se movilicen con nosotros. La desposesión es la clave de este sistema. Nos arrebatan el trabajo, nos arrebatan la profesión, nos arrebatan la vivienda, nos arrebatan los ahorros, nos arrebatan la vida política y nos arrebatan la vida social. Con eso es con lo que hay que acabar. Y eso es posible desde la fuerza, desde la unidad del movimiento y desde la extensión del movimiento. Conciencia y movilización, compañeros. Es el turno de